Existe un umbral invisible que separa al hombre ordinario del buscador, un velo que no se rasga con la lógica ni con el estudio, sino con la experiencia directa de lo sagrado. Quien cruza esta frontera ya no puede volver a ver el mundo de la misma manera. Algo se desmorona dentro, como si la realidad, hasta entonces incuestionable, revelara de pronto su fragilidad, su carácter ilusorio, su impostura. Es el momento en que el sueño se interrumpe y el peregrino abre los ojos por primera vez. Pero, ¿qué significa despertar? No es un concepto abstracto ni una metáfora sin sustancia, sino un fenómeno real y devastador, como el derrumbe de una torre que durante años parecía inquebrantable. Despertar es descubrir que la solidez de la existencia ha sido un espejismo, que lo que creíamos piedra era niebla, que la identidad, el tiempo y el mundo mismo no son más que reflejos de un poder más vasto y profundo. Aquello que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba. Para realizar el milagro de una sola cosa, reza la tabla de Esmeralda, un fragmento atribuido a Hermes Trismegisto que encierra el misterio de la correspondencia entre el cosmos y el alma. Los antiguos lo sabían, el verdadero poder no está en la materia, sino en la conciencia. No en lo que se posee, sino en lo que se comprende. Todo conocimiento que no transforma es estéril, y todo despertar que no sacude las entrañas es un simulacro. En el Evangelio apócrifo de Tomás, Jesús dice: si sacas lo que está dentro de ti, eso que sacas te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, eso que no sacas te destruirá. Este enigma encierra la clave de la gran obra interior. El secreto no está fuera, ni en doctrinas, ni en profetas ajenos, sino en la capacidad de desenterrar lo que ya se encuentra en lo más profundo del ser. Pero la travesía no es sencilla. Se ha dicho que la verdad es como el sol. Quien ha vivido demasiado tiempo en la penumbra no puede mirarla de frente sin quedar cegado. Por eso, cada tradición esotérica ha establecido pruebas, velos y enigmas que solo aquellos con la voluntad suficiente pueden atravesar. El templo de Delfos, antes de revelar sus oráculos, exigía al iniciado una consigna fundamental: conócete a ti mismo. Sin este primer paso, ninguna revelación era posible. En la tradición hermética, la iniciación en los misterios no consistía en recibir información, sino en sufrir una transformación interior que permitirá ver la realidad con nuevos ojos. ¿Qué nos oculta la existencia cotidiana? Que todo cuanto creemos ser, nombre, cuerpo, historia, es una máscara, una apariencia tejida por la mente, una proyección dentro del gran sueño colectivo. En los textos vedánticos se dice que Maya, la gran ilusión, impide al hombre ver su verdadera naturaleza. Esta ignorancia no es simplemente una falta de conocimiento, sino una forma de autoengaño. El sujeto que se identifica con su forma transitoria no puede concebir su verdadera esencia inmortal. Aquello que ve sin ser visto, que conoce sin ser conocido, eso es lo real, eso es lo que eres, dice el Brihadaranyaka Upanishad, revelando el núcleo del mensaje vedántico. Pero si todo es ilusión, ¿cómo escapar de ella? Aquí se encuentra el gran dilema del buscador. No puede liberarse con los mismos mecanismos con los que se ha encadenado. El intelecto, que ha edificado la prisión, no puede ser el carcelero que la destruye. La lógica, que construyó la jaula, no tiene la llave para abrirla. Solo un salto más allá de la mente puede revelar lo que la mente jamás podrá captar. Esta es la razón por la que los místicos han recurrido a la paradoja, a la metáfora, a la contemplación y al silencio, porque la verdad no es un concepto que pueda explicarse, sino una vivencia que debe experimentarse. Cada capítulo de este libro es una puerta. Algunas conducirán a laberintos, otras a espejismos, algunas más a senderos que parecen no tener salida. Pero cada una tendrá un propósito: sacudir las bases de lo que creíamos saber. No se ofrecerán respuestas fáciles ni promesas banales. Lo que aquí se plantea no es una doctrina ni una creencia más, sino un desafío, hasta donde estamos dispuestos a cuestionar lo que llamamos realidad. El viaje comienza con una pregunta: ¿quién eres cuando nadie te mira? No tu reflejo, no tu historia, no los nombres con los que otros te han llamado. ¿Quién eres cuando no hay testigos ni narradores? Si la respuesta no es inmediata, si algo en el interior tiembla ante la pregunta,
entonces la búsqueda ha comenzado. No todos regresan de este camino. Algunos prefieren volver a dormirse, aferrarse a las certezas, refugiarse en los dogmas. Pero quienes persisten, quienes siguen adelante aun cuando la incertidumbre es total, descubrirán que el final de la ruta no es un destino, sino un espejo. Y en ese espejo, la imagen que se refleja no es la de un peregrino, ni la de un sabio, ni la de un buscador. Es la de lo eterno que nunca dejó de ser. Los sellos del espíritu, la ruta del autoconocimiento. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 90% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1 del ayuno del mundo, desprenderse para encontrarse. La naturaleza del ser humano es hambre. Desde el momento en que emerge a la existencia, el deseo lo gobierna, anhela alimento, calor, reconocimiento, amor, seguridad. Se aferra a lo tangible como un náufrago a la madera flotante, temiendo que, sin esas anclas, su identidad se disuelva en la vastedad del vacío. Pero, ¿qué es este hambre sino el reflejo de una carencia más profunda, una nostalgia del infinito? Todas las tradiciones místicas han comprendido este misterio, y con distintos nombres, han prescrito la renuncia como el primer umbral hacia lo sagrado. Se nos ha dicho que el ayuno no es solo la privación del alimento material, sino la negación de todo aquello que ata al espíritu a la materia. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Estas palabras, pronunciadas en el desierto, revelan un conocimiento que pocos han sido capaces de experimentar, que quien se aparta del bullicio del mundo encuentra dentro de sí una fuente inagotable. El sentido oculto del ayuno en textos sagrados. El ayuno, en su sentido más profundo, nunca ha sido simplemente una práctica ascética o una prueba de resistencia física. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: «Bienaventurados los que ayunan, pues ellos encontrarán el reino del Padre». Pero, ¿qué es este ayuno sino la renuncia a los estímulos que cierran el entendimiento? No se trata solo de privarse de comida, sino de abandonar los velos que impiden ver la realidad última. El Buda, antes de alcanzar la iluminación, se sometió a un ayuno extremo. Pero en el momento crucial, comprendió que no era la negación del cuerpo lo que traería la verdad, sino el equilibrio, el desapego sin la obsesión por la privación. Es el desapego interno lo que libera, no el mero sacrificio externo. En el Corán, el Ramadán es descrito como un periodo de revelación, un tiempo en que la conciencia se afina para recibir la verdad. El profeta Muhammad recibió la primera revelación en la cueva de Hira mientras se encontraba en retiro, apartado del ruido del mundo. En los Upanishads se dice que el yogi que se priva de los placeres sensoriales bebe el néctar del conocimiento inmortal. Pero el ayuno que transforma no es solo el de la carne. También es el ayuno del ruido, de la distracción, del deseo insaciable de ser validado por el mundo. Quien se priva del exceso, quien calla el clamor incesante del ego, comienza a escuchar otra voz, una que siempre estuvo ahí, pero que había sido ahogada por la cacofonía de la existencia ordinaria. ¿Qué significa negarse a uno mismo en el camino espiritual? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Mateo 4:24. Estas palabras han sido interpretadas a lo largo de los siglos como una invitación al sacrificio, pero su verdadero significado es más radical, la renuncia al yo ilusorio. El que se niega a sí mismo no está simplemente renunciando a placeres pasajeros, está renunciando a la identidad que cree poseer. Está abandonando la historia con la que se ha identificado, la voz en su cabeza que le dice quién es y qué debe hacer. Esta negación es la gran prueba, porque ¿qué queda cuando todo lo que creíamos ser es dejado atrás? En el sufismo, el concepto de fana se refiere a la aniquilación del ego. No es un acto de destrucción, sino de disolución en lo divino. Rumi lo expresó con una imagen poética. Eras una gota y te convertiste en el mar. ¿Por qué sigues aferrándote a la orilla?
El yo, esa identidad tan preciada, es el velo que impide la unión con la totalidad. Negarse a uno mismo es soltar ese velo, dejar caer la máscara y permitirse ser lo que siempre ha sido. Conciencia pura, sin forma, sin historia, sin límites. El silencio y la soledad como puertas de acceso al yo divino. Si el ayuno es la abstinencia del mundo, el silencio es la apertura a lo eterno. El que nunca ha experimentado el vacío de la palabra no ha comprendido aún el poder de lo que yace más allá del lenguaje. En el Tao Te Ching se dice: el que sabe no habla, el que habla no sabe. ¿Por qué tememos el silencio? Porque en él no hay distracciones, no hay narrativas que nos confirmen nuestra identidad. En la quietud, enfrentamos la verdad desnuda, sin adornos ni excusas. En la montaña, en la celda del monje, en la vigilia nocturna del místico, el silencio se convierte en un espejo. En la tradición cristiana primitiva, los llamados padres del desierto se retiraban a los lugares más inhóspitos para encontrarse con Dios. Antonio el Grande, el primer monje cristiano, pasó años en la soledad absoluta del desierto egipcio, donde enfrentó visiones y tentaciones, pero también descubrió que la ausencia del mundo exterior era el umbral hacia una realidad más vasta. En la Cábala, el Hitbodedut es la práctica de la meditación solitaria, donde el buscador se aparta de todo para hablar con el Creador desde lo más profundo de su ser. En el hinduismo, los sadhus recorren caminos solitarios, viviendo en cuevas o en bosques, pues saben que solo cuando se ha abandonado todo se puede ver con claridad. Quien aprende a estar solo aprende a escuchar la voz que susurra en lo profundo. No es una voz que provenga del exterior, sino del núcleo de la propia existencia. En el Bhagavad Gita, Trishna dice: retírate a la soledad, medita en mí, y yo me manifestaré en ti. Pero el silencio no es solo ausencia de palabras. Es también la ausencia de ruido interno, el cese del diálogo incesante que el ego mantiene consigo mismo. Es el momento en que el pensamiento se aquieta y la realidad se muestra tal como es, sin filtros, sin interpretaciones, sin miedo. Al final, el ayuno del mundo no es una renuncia por sí misma, sino una preparación para algo mayor. El que deja ir lo ilusorio descubre lo eterno. El que se vacía, se llena de lo infinito. El que se aparta, encuentra. Así, la pregunta no es si se puede vivir sin el mundo, sino si se puede vivir sin lo que el mundo nos ha hecho creer que somos. El verdadero ayuno es el que nos despoja de todo lo innecesario hasta dejarnos cara a cara con lo que, en el fondo, siempre hemos sido. Capítulo 2: Los espejismos del ego y la gran decepción del mundo. El hombre camina por la vida con las manos extendidas, como un peregrino sediento en el desierto que busca agua en el horizonte. Ve lo que cree que es un oasis, un refugio prometido, y avanza con esperanza renovada. Pero al llegar, descubre que era solo un espejismo, una imagen creada por la luz y el calor, una ilusión sin sustancia. Y aún así, vuelve a caminar, vuelve a creer, vuelve a ser engañado. Así es el juego del ego, una carrera perpetua hacia lo que nunca podrá sostenerse en sus manos. Desde tiempos inmemoriales, los sabios han advertido sobre esta gran ilusión. Todo es vanidad, proclamó el Eclesiastés, y sin embargo, el mundo sigue girando bajo la promesa de que la plenitud está en el reconocimiento, en la riqueza, en el amor que otros nos otorguen. El ego, esa entidad ilusoria que se cree el dueño de la existencia, nos susurra que si logramos que el mundo nos vea, nos aplauda y nos desee, entonces seremos completos. Pero el ego nunca se sacia. Es un pozo sin fondo que engulle todo lo que se le arroje, un fuego que consume sin cesar. Los evangelios gnósticos, aquellos textos prohibidos que se apartaron de la doctrina establecida, hablaban con claridad de este engaño. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: si sacas lo que está dentro de ti, eso te salvará. Pero si no lo sacas, eso te destruirá. Lo que está dentro no es el ego, sino la esencia, la chispa divina que ha sido enterrada bajo capas de deseo y engaño. Pero el mundo, el escenario de sombras en el que jugamos a existir, nos enseña lo contrario, que la verdadera salvación está fuera, en los logros visibles, en la admiración de los demás, en la ilusión del poder. El poder.
la gran tentación que ha desviado a los buscadores de la verdad desde el inicio de los tiempos. Todo esto te daré si postrándote me adoras, le dijo el adversario a Jesús cuando lo llevó a lo alto de un monte para mostrarle los reinos del mundo. Pero, ¿qué es lo que ofrecía realmente? Nada más que el dominio sobre sombras, el reinado sobre una realidad ilusoria que no tiene sustancia. Quien busca poder sobre el mundo termina siendo esclavo de él, porque el mundo es una rueda que nunca deja de girar, y el que hoy está en la cima mañana será olvidado en el polvo. Los antiguos sabían esto y dejaron advertencias en todas las tradiciones. En el hinduismo, se habla de Maya, el velo de la ilusión que mantiene a los seres atrapados en el ciclo del sufrimiento. En la filosofía taoísta, se dice que aquel que busca controlar el mundo se convierte en su prisionero. Y en la Cábala, el Zohar advierte que la luz solo puede encontrarse cuando se aparta la mirada de los falsos brillos del mundo. Pero el ego no quiere escuchar. Quiere construir, acumular, dominar. Cree que puede alcanzar lo eterno a través de lo efímero. Es el gran arquitecto de castillos en el aire, estructuras imponentes que el viento derriba en un instante. Y cuando esto sucede, cuando el mundo no responde a sus expectativas, cuando el aplauso se apaga y la riqueza se desvanece, el ego se llena de resentimiento, de miedo, de vacío. Porque nunca entendió que aquello que persiguió con tanto afán no era más que un reflejo distorsionado de lo que realmente buscaba. El príncipe de este mundo, como lo llamaban los antiguos, es el gran maestro del engaño. No impone cadenas visibles, sino que hace que los hombres se encadenen a sí mismos con deseos, con promesas vacías, con la necesidad de ser algo para los demás. Es el arquitecto del espejismo, el titiritero que mueve los hilos de la ilusión. Y mientras el hombre los siga, mientras crea que la plenitud se encuentra en lo que puede poseer o en la imagen que el mundo le devuelve, seguirá vagando en el desierto, creyendo que el próximo oasis será el verdadero. Pero hay quienes despiertan. Hay quienes ven el engaño, y en lugar de seguir corriendo tras sombras, se detienen. Se quedan quietos en el silencio, en la soledad, y comienzan a mirar dentro. Y ahí, en la profundidad donde el ego no puede entrar, encuentran la fuente real, el agua que sacia para siempre. Los sabios han hablado de esta verdad desde el inicio de los tiempos, pero pocos han querido escuchar. Porque para ver la verdad, hay que morir al mundo, hay que soltar la identidad construida, hay que renunciar a todo lo que se ha creído que es la vida. Y esto es lo que el ego no puede permitir. Porque el ego solo sobrevive en la ilusión. Cuando la verdad aparece, desaparece como una sombra en la luz. Y así, la pregunta sigue en el aire, ¿seguirás caminando hacia los espejismos? ¿O te atreverás a detenerte y mirar más allá? Capítulo 3. La matriz mental, como la palabra crea la realidad. En el principio, antes de que la luz fuera luz, antes de que la materia tomara forma, antes de que el tiempo existiera, hubo un sonido. No un sonido físico, sino una vibración primigenia que emanó de la conciencia absoluta, una onda de poder que rompió el silencio eterno y dio origen a la creación. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, dice el Evangelio de Juan, dejando entrever una verdad que las tradiciones esotéricas han preservado en sus enseñanzas más profundas. La palabra no es solo un medio de comunicación, sino un acto de creación. Las antiguas escuelas de misterio conocían el poder de la vibración. Para ellas, hablar no era simplemente emitir sonidos articulados, sino liberar una frecuencia capaz de modelar la realidad. En el Corpus Hermeticum, Hermes Trismegisto enseña que todo lo que existe es mente, y si todo es mente, entonces la palabra es el cincel con el que esculpimos la forma de nuestra experiencia. No se trata de metáfora ni de simbolismo abstracto, sino de una ley vibratoria. La energía sigue a la palabra, y la palabra es la semilla de la manifestación. Los antiguos magos comprendieron esta verdad y la utilizaron como una herramienta de dominio sobre las fuerzas invisibles. El hechizo, en su origen, no era otra cosa que una combinación precisa de sonidos capaces de alterar la frecuencia de la materia. De ahí la relación etimológica entre spell en inglés y despelling, deletrear, conjurar es ordenar la realidad a través del lenguaje.
Los mantras védicos, los nombres secretos de Dios en la Cábala, las fórmulas rituales en la tradición hermética, todas estas prácticas obedecen a la misma comprensión ancestral, lo que se nombra cobra vida. Pero el poder de la palabra no es exclusivo de los iniciados en la magia. Es un arte que todos ejercemos, consciente o inconscientemente, en cada palabra que pronunciamos, en cada pensamiento que repetimos. Quien afirma constantemente su fracaso, su enfermedad, su imposibilidad, no está describiendo su realidad, la está decretando. Quien maldice su vida, sus circunstancias, su destino, no está expresando un simple estado de ánimo, sino fijando una frecuencia que se manifestará con absoluta precisión. El decreto es la más alta forma de palabra creadora. No es una súplica ni un deseo, sino una afirmación consciente de lo que es. Es el fiat lux de la conciencia individual, el alas a la luz, que transforma la niebla de la posibilidad en la solidez de la existencia. En la tradición esotérica cristiana, se dice que el nombre de Dios revelado a Moisés, yo soy el que soy, no es solo un título divino, sino una clave metafísica. Todo lo que se afirme después de yo soy se convierte en una orden absoluta sobre la propia realidad. Quien dice yo soy débil decreta debilidad. Quien dice yo soy fuerte ancla su fuerza en la estructura vibratoria del universo. Pero si la palabra puede crear, también puede destruir. Las maldiciones, los insultos, las palabras cargadas de odio y desesperanza no son meros sonidos sin consecuencia. Son formas energéticas que se imprimen en el campo de lo real, y tarde o temprano, se manifiestan en el mundo tangible. En los experimentos del Dr. Masaru Emoto con el agua, se demostró que las palabras de amor y gratitud estructuran los cristales del agua en formas armónicas, mientras que las palabras de odio los distorsionan en patrones cáuticos. Si esto ocurre con el agua, ¿qué sucede en el cuerpo humano, compuesto en su mayoría por este mismo elemento? Las escrituras antiguas nos advierten sobre este principio con un simbolismo que pocos han comprendido. En el Génesis, la serpiente no obliga a Eva a tomar el fruto prohibido, la convence con palabras. En los mitos egipcios, el dios Ta no moldea la creación con sus manos, sino con el poder de su voz. En la Cábala, el universo se forma a través de las letras cerradas del alfabeto hebreo, que no son meros signos, sino vibraciones vivas que sostienen la estructura de lo existente. Quien domine la palabra, dominará su destino. Quien la desperdicie en quejas, resentimientos y miedo, abrirá puertas que tal vez nunca pueda cerrar. Las antiguas tradiciones han insistido en la necesidad de cuidar el lenguaje, no por moralismo, sino por comprensión de su poder. Hablar con sabiduría, callar cuando sea necesario, bendecir en lugar de maldecir, son actos de alquimia interna que transforman la calidad de la propia existencia. El hombre moderno ha olvidado este secreto. Habla sin pensar, repite frases que no comprende, se deja programar por discursos ajenos que le imponen una realidad que no eligió. La verdadera liberación comienza cuando uno recupera la conciencia de sus palabras y elige con precisión cada sonido que emite, sabiendo que con ello está sembrando el destino que cosechará. El verbo es la llave. Y quien la posea, tendrá el poder de abrir o cerrar las puertas de su realidad. Capítulo 4. La sabiduría de los antiguos, del hermetismo a la gnosis secreta. Desde el amanecer del pensamiento humano, una corriente de conocimiento ha fluido silenciosa, transmitida en susurros entre los guardianes de la sabiduría. No es un saber común, accesible a todos, sino una revelación destinada solo a aquellos que han aprendido a ver más allá de las formas y las sombras del mundo. Este conocimiento, oculto en las escrituras más antiguas y en los textos vedados de la historia, revela que la realidad no es lo que parece y que la divinidad no habita en los cielos, sino en el interior de cada ser que se atreva a descubrirla. El Corpus Hermeticum, atribuido al enigmático Hermes Trismegisto, es uno de los pilares de esta sabiduría ancestral. En sus páginas se halla un principio que encierra el secreto de la creación consciente, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Con esta simple afirmación, se devela la estructura del universo y la conexión inquebrantable entre el macrocosmos y el microcosmos. La realidad no es una entidad separada del observador, sino un espejo que refleja la conciencia que la contempla. Quien comprenda este principio, entenderá que no es víctima del destino, sino su arquitecto.
Pero esta enseñanza no pertenece exclusivamente a Hermes. En los evangelios gnósticos, ocultos durante siglos y rescatados en Nag Hammadi, se repite el mismo mensaje con otras palabras: el reino de Dios está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y sabréis que sois los hijos del Padre viviente. No se trata de una metáfora, sino de una instrucción precisa para la autorrealización. La divinidad no es externa ni lejana, está velada en la estructura misma del ser. La tabla de Esmeralda, otro texto atribuido a Hermes Trismegisto, es aún más directa en su enseñanza. Su padre es el sol, su madre la luna, el viento lo ha llevado en su vientre, la tierra es su nodriza. El poder del todo está contenido en él. Esta frase, aparentemente enigmática, es la clave de la transmutación del espíritu. El sol representa la conciencia divina, la luna el reflejo de la mente, el viento el aliento vital y la tierra la manifestación material. Comprender esta relación significa dominar el arte de la creación consciente, la capacidad de transformar la energía en materia y la materia en energía mediante la comprensión de la unidad. Las antiguas tradiciones sabían que el ser humano posee esta capacidad, pero que solo unos pocos la despiertan. Para la mayoría, la mente es una jaula, un espacio de confusión donde los pensamientos fluctúan sin control. Pero los maestros de la gnosis enseñaban que el pensamiento es la materia prima de la realidad. Cada idea sostenida con intención es una semilla que germina en el plano físico, cada emoción arraigada se convierte en el cimiento de la experiencia personal. Jesús, en los textos prohibidos que la historia ha intentado borrar, hablaba de esta misma verdad. En el Evangelio de Tomás, una de las piezas clave de la tradición gnóstica, se le atribuyen estas palabras: si traes a la luz lo que hay dentro de ti, eso que tienes te salvará. Si no lo traes a la luz, eso que no tienes te destruirá. La clave está en el despertar del potencial oculto, en la capacidad de trascender la ignorancia impuesta por el mundo y recuperar el conocimiento perdido. Los antiguos no veían al ser humano como un ente separado de lo divino, sino como un dios dormido, atrapado en el velo de la ilusión. Hermes lo expresa con una sentencia que ha resonado en todas las escuelas de misterio: el hombre es un dios mortal y Dios es un hombre inmortal. Esta verdad, que ha sido reprimida por aquellos que desean el control sobre las almas, es el núcleo de toda enseñanza esotérica. El despertar de la conciencia es la única salvación, la única forma de romper las cadenas de la ilusión y reclamar el poder innato. Pero la humanidad ha olvidado este secreto. Se le ha enseñado a mirar hacia afuera, a buscar respuestas en templos de piedra, en ídolos externos, en doctrinas que imponen obediencia en lugar de conocimiento. Los maestros de la antigüedad nunca hablaron de seguir ciegamente, sino de experimentar por uno mismo la verdad. No creáis nada por el simple hecho de haberlo oído, decía Buda. Investigad, ved por vosotros mismos y cuando encontréis la verdad, entonces creed. La sabiduría de los antiguos no es un conocimiento muerto ni una reliquia del pasado. Es una corriente viva, un río de entendimiento que sigue fluyendo para aquellos que se atrevan a beber de sus aguas. No es necesario buscar en monasterios perdidos ni en códices inaccesibles. El conocimiento está presente, latente en la estructura del universo y en la esencia misma de cada ser humano. El despertar comienza cuando se comprende que la realidad es maleable, que la conciencia es la fuente de toda creación y que el verdadero templo no está en el exterior, sino en el corazón de quien busca con sinceridad. La gnosis no es una doctrina, sino una experiencia. No es una creencia, sino un descubrimiento. Y en ese descubrimiento, el velo de la ilusión se rasga y el ser se encuentra cara a cara con su propia divinidad. Capítulo 5: Las llaves del silencio, la ciencia mística de la soledad. En el núcleo de toda tradición iniciática yace un principio inmutable: el silencio es la matriz del despertar. No es la ausencia de sonido lo que buscan los sabios, sino la disolución del ruido interior, ese murmullo constante que encadena la mente a la ilusión de lo cotidiano. El camino de la iluminación no se transita entre multitudes, ni se alcanza en la vorágine del mundo, es en el retiro, en la inmovilidad de la mente y en la contemplación del vacío donde el verdadero conocimiento se revela. Desde tiempos inmemoriales, aquellos que han buscado la esencia última de la existencia han comprendido que la soledad no es aislamiento, sino comunión con lo eterno.
En los desiertos, en las cumbres inaccesibles, en los bosques impenetrables, los maestros han encontrado aquello que las ciudades ocultan, el reflejo de lo divino en el silencio absoluto. No hay transformación sin vacío, no hay revelación sin la disposición a renunciar a todo lo que no es esencial. El retiro es un umbral. Traspasarlo implica abandonar el tumulto de la mente condicionada y sumergirse en la corriente oculta que sostiene el cosmos. Es un viaje sin compañía, sin mapa ni certezas, donde cada paso despoja al buscador de las vestiduras ilusorias del yo. Aquel que entra en la soledad esperando consuelo no lo encontrará, aquel que la enfrenta con temor será consumido por ella. Solo quien se entrega sin reservas descubrirá que el silencio no es vacío, sino plenitud. Los antiguos sabían que la soledad es el crisol donde la mente se transmuta. No es casualidad que los grandes iluminados de la historia hayan abandonado el mundo antes de alcanzar la revelación. Las noches en el desierto, los años en la caverna, los días sin alimento ni distracción no eran pruebas de resistencia física, sino ejercicios de disolución del ego. El ruido del mundo apaga la voz interior, y solo en su ausencia puede escucharse la verdad desnuda. El ermitaño no huye de la humanidad, sino de la falsedad de su mente condicionada. El mundo está tejido de símbolos y reflejos, pero pocos los ven con claridad. La soledad es el espejo pulido donde la realidad se muestra sin distorsión. Es allí donde se comprenden las sombras que nos habitan, los impulsos que nos rigen, las cadenas invisibles que nos atan a la rueda del sufrimiento. En la ausencia de estímulos, el alma queda expuesta ante sí misma, sin velos ni justificaciones. Hay una razón por la cual los iniciados del pasado buscaban los parajes inhóspitos. No era la dificultad física lo que buscaban, sino la confrontación con el vacío. El monte, la cueva, la vastedad del desierto no ofrecen distracciones, no permiten evasiones. En la inmensidad del silencio, el pensamiento se aquieta, las máscaras se desmoronan y el buscador se enfrenta a lo que realmente es. No hay más espejos que la propia conciencia, y en esa contemplación surge la verdad. El retiro no es un fin, sino un medio. La sabiduría que se alcanza en la soledad no es para el beneficio del individuo, sino para la humanidad. El verdadero maestro regresa del aislamiento con un fuego interno que no pertenece a este mundo. La mirada del iniciado es distinta porque ha visto lo que pocos se atreven a mirar, la raíz del ser, la fuente de todo pensamiento, la chispa que arde más allá del tiempo y el espacio. Pero la soledad no es solo física. Hay quienes han caminado entre multitudes y han permanecido en un retiro absoluto. El ermitaño moderno no necesita huir a las montañas, basta con que cierre los ojos, apague el ruido del mundo y se sumerja en el océano inexplorado de su propia conciencia. El retiro verdadero no es el del cuerpo, sino el de la mente. No es el abandono de la sociedad, sino el abandono de las distracciones que impiden ver la realidad tal como es. Aquel que ha dominado el arte del silencio se vuelve un canal del conocimiento que trasciende la razón. Su palabra se convierte en espada, su presencia en un portal a dimensiones que otros solo intuyen. Porque en el corazón del vacío reside la totalidad, y en la inmovilidad del pensamiento se encuentra la puerta a lo eterno. ¿Quién, entonces, se atreverá a cruzarla? Capítulo 6. Los secretos de la meditación, el puente entre el yo y el todo. La meditación no es un método, ni una práctica relegada a los ascetas que buscan trascender la carne. Es el estado natural de un ser que ha comprendido su lugar en el tejido del cosmos, la llave que disuelve la ilusión de la separación y abre las puertas a la conciencia ilimitada. Quienes la conciben como una simple técnica han reducido su esencia a un ejercicio superficial. Meditar no es sentarse en una postura rígida ni concentrarse en la respiración como un acto mecánico. Es la suspensión del tiempo, la fusión del yo en la vastedad del todo, el instante en que la mente cesa su lucha y se entrega al flujo de lo infinito. Los antiguos sabían que la meditación era el arte supremo de la transmutación. En los textos ocultos se describe como la alquimia interna, el proceso en el que la conciencia bruta se convierte en oro puro. La meditación no consiste en vaciar la mente, sino en permitir que el ser despliegue su verdadera naturaleza sin la interferencia del pensamiento condicionado. La voz del ego se silencia,
y en su lugar emerge una vibración que resuena con la esencia primordial. Los grandes maestros no hablaban de la meditación como una acción, sino como un estado de ser. En su nivel más alto, no se distingue del acto de existir. Quien ha alcanzado la maestría no necesita cerrar los ojos ni apartarse del mundo para sumergirse en la conciencia pura. Vive en ella. Habita en el centro del huracán sin ser arrastrado por los vientos del caos. Su mente no se agita ante las circunstancias, su presencia es una emanación de paz absoluta. Pero para el iniciado, el camino comienza con la observación del silencio interno. No se trata de controlar la mente, sino de presenciarla sin identificarse con sus fluctuaciones. Las civilizaciones antiguas entendían que la mente es como un lago, si sus aguas están agitadas, la luz no puede reflejarse en ellas. El que logra aquietarla, ve con claridad aquello que siempre estuvo ahí, pero que los pensamientos turbaban con su movimiento constante. El cuerpo y la mente son instrumentos de vibración. La frecuencia en la que operan determina la realidad que perciben. Un ser que medita con profundidad no solo calma su pensamiento, sino que afina su energía para resonar con las esferas superiores. La vibración del mundo material es densa, ruidosa, fragmentada. Pero aquel que alcanza el estado meditativo conecta con una vibración más alta, una armonía que lo une a la fuente misma. No se trata de visualizar ni de forzar estados místicos. La verdadera meditación no es un escape, sino un retorno. No es una desconexión de la realidad, sino la alineación con la esencia de todo lo que existe. No se alcanzan los estados superiores buscando algo, sino entregándose completamente a la experiencia de la hora. Los iniciados de todas las tradiciones comprendían que la meditación es la alquimia que transforma al hombre en un ser iluminado. En los antiguos monasterios, los monjes no buscaban a Dios en las escrituras ni en las plegarias vacías, sino en la inmovilidad de su ser. En la India, los yogis entendieron que la respiración era la llave para alterar la percepción de la realidad. En el hermetismo, el dominio de la mente conducía al acceso de planos ocultos. En los círculos esotéricos más reservados, se hablaba de la meditación como la ciencia de la ascensión del alma. La pregunta no es si la meditación funciona, sino si el ser humano está dispuesto a rendirse a su propio silencio. Porque el ruido del mundo no es el verdadero obstáculo. Lo que impide el acceso a la conciencia infinita es el miedo a perder el yo construido, el apego a la identidad ilusoria. Meditar es morir a todo lo que se cree ser para descubrir lo que siempre ha sido. Quien cruza este umbral deja de ser un individuo atrapado en una realidad limitada y se convierte en un canal de lo eterno. No necesita afirmaciones ni doctrinas, porque su existencia misma es un reflejo de la verdad última. Y cuando finalmente se ha fundido con la totalidad, ya no hay búsqueda. Solo hay presencia. Quien, entonces, necesita palabras cuando la existencia misma se ha convertido en meditación. Capítulo 7. Cuando el universo susurra, el lenguaje de las señales. Las señales no aparecen como estruendos en el cielo ni como inscripciones luminosas sobre piedra. Son susurros que se ocultan en los márgenes de lo cotidiano, fragmentos de un lenguaje que pocos se atreven a descifrar. La mente racional, adiestrada en la tiranía de la causalidad, desestima estos mensajes como coincidencias sin significado. Pero quienes han cruzado el umbral de la percepción ordinaria comprenden que el universo no es un caos mecánico, sino un entramado de símbolos entrelazados, un río de correspondencias donde cada evento se inscribe en una red de significados más profundos. La sincronicidad es la firma de la realidad oculta. Jung la describió como la simultaneidad de dos sucesos vinculados por el sentido pero no por la causa. Un pensamiento, una imagen mental, una emoción profunda pueden manifestarse externamente de formas inesperadas, una frase escuchada al azar, un encuentro fortuito, un objeto que aparece en el momento exacto en que se le necesita. No es azar ni magia, es el entramado invisible de la conciencia respondiendo a su propia vibración. Los iniciados sabían que la vida misma es un código que puede ser leído. En los papiros egipcios, se afirmaba que quien ve más allá de los ojos, comprenderá la escritura secreta de los dioses. Los hermetistas enseñaban que todo en el universo responde a la ley de correspondencia, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera.
no se trata de superstición, sino de reconocer que la conciencia influye en el mundo exterior de formas que la lógica convencional no puede explicar. Los sueños han sido, desde los albores del tiempo, los mensajeros de la realidad oculta. En la tradición persa, se decía que el alma, al dormir, abandona su prisión terrenal y regresa a la fuente del conocimiento eterno. Platón afirmaba que en el sueño, el espíritu se libera de los sentidos y accede a verdades que la vigilia no puede captar. Pero la mayoría de los hombres han perdido el arte de interpretar los símbolos, confundiendo los mensajes con meros delirios de la mente nocturna. El subconsciente es el intermediario entre la mente finita y la mente infinita. Aquello que la razón bloquea se filtra a través de imágenes oníricas, figuras arquetípicas y símbolos que parecen emerger de la nada. No es casual que en muchas culturas antiguas los sueños fueran considerados oráculos. En los evangelios apócrifos, se dice que Dios habla en el silencio de la noche, y su mensaje es claro para el que sabe escuchar. No todos los sueños tienen significado, pero hay aquellos que resuenan con una intensidad distinta, que traen consigo un eco de algo más allá del tiempo. Quienes han aprendido a leer el lenguaje de las señales han descubierto que la intuición no es una sensación subjetiva ni un instinto sin fundamento. Es la voz de la inteligencia universal manifestándose a través de la conciencia individual. En la alquimia, se hablaba del intellectus agens, el fuego oculto que ilumina sin necesidad de razonamiento. Los sufíes decían que el que oye sin oídos y ve sin ojos ha despertado en el corazón del todo. Pero la intuición es un don que exige silencio. No puede oírse en la mente atormentada por el ruido del mundo, ni en el intelecto que busca pruebas constantes. Aparece en la calma, en la pausa entre pensamientos, en el instante en que se deja de buscar con desesperación. Cuando el universo susurra, no lo hace con estridencias, sino con la delicadeza de un viento que apenas roza la piel. Aquel que comienza a notar los patrones ocultos en la vida se da cuenta de que nunca ha estado solo. Que cada paso ha sido guiado, que cada encuentro tenía un propósito. Y cuando se aprende a confiar en esa inteligencia invisible, ya no hay temor. Porque en el gran diseño del cosmos, todo está exactamente donde debe estar. Capítulo 8. Las etapas del despertar espiritual y el precio de la verdad. Nadie despierta sin antes perderse. El camino hacia la luz es un sendero de sombras, un proceso de desintegración y reconstrucción que arranca de raíz toda certeza y seguridad. No es un viaje lineal, ni tampoco un ascenso triunfal hacia estados elevados de conciencia. Es más bien una espiral donde cada avance parece ir acompañado de una prueba, una negación, un vacío. Las antiguas tradiciones sabían que el despertar no es una gracia gratuita. Es una transformación violenta que desgarra el ego hasta sus cimientos. Los alquimistas hablaban de la mortificatio, la muerte simbólica que debía preceder cualquier transmutación real. En los textos sufíes, se describe la disolución del yo ilusorio, como un fuego que consume todo lo que no es auténtico. En la Cábala, el concepto de Sevirat Akelim, la fragmentación de los recipientes de la luz divinas, representa el colapso necesario para la expansión del alma. Es el mismo principio expresado en el Evangelio de Tomás: si no destruyes lo que has construido, no podrás construir algo nuevo. La fragmentación de la identidad es la primera etapa del despertar. En algún punto del camino, lo que se creía cierto deja de sostenerse. Se derrumban las ideas heredadas, las creencias incuestionables, las definiciones rígidas del yo. Se produce una crisis existencial donde nada parece tener sentido. Es como si el suelo desapareciera bajo los pies, como si el mundo entero se volviera un reflejo distorsionado de lo que antes parecía sólido. Quienes han pasado por este proceso lo describen como una sensación de desorientación absoluta, una especie de extrañamiento con la propia existencia. Los místicos lo llamaban kenosis, el vaciamiento total del ser antes de recibir la plenitud de la verdad. En el hinduismo, se habla de moksha como la liberación de las ataduras del ego, pero esa liberación no es instantánea. Es precedida por el colapso de todo lo que una vez definió a la persona. Y luego viene la noche oscura del alma. San Juan de la Cruz describió este estado como un abandono absoluto, un descenso al abismo donde incluso la presencia divina parece haberse extinguido.
Es la gran prueba del espíritu, donde la desesperación y el vacío son tan profundos que muchos abandonan el camino antes de atravesarlo. Los gnósticos hablaban del exilio de la luz, un periodo en el que el alma, atrapada en la densidad del mundo, siente que ha sido olvidada por lo divino. No es casualidad que los relatos de los grandes maestros espirituales incluyan este momento de prueba. Jesús pasó 40 días en el desierto, tentado y atormentado por visiones. Buda se enfrentó a Mara, la personificación de la ilusión y el deseo, justo antes de alcanzar la iluminación. Zaratustra descendió a la soledad de la montaña para encontrar su verdad. Cada uno de ellos tuvo que cruzar su propio infierno antes de conocer el verdadero despertar. ¿Por qué este sufrimiento es necesario? Porque el ego no se disuelve sin resistencia. Porque la mente construye sus prisiones con muros de certeza, y romperlos es un acto doloroso. Porque la verdad, cuando se revela, lo hace a costa de todo lo que creíamos ser. El desapego radical es la última prueba antes de la iluminación. No se trata solo de renunciar a lo material, sino de soltar la identidad misma, la historia personal, los recuerdos y las proyecciones del futuro. Es el reconocimiento de que el ser es mucho más que el nombre, la biografía o la acumulación de experiencias. En los textos taoístas, se dice que aquel que se aferra a su forma no verá la totalidad del cielo. Pero este desapego no es nihilismo, no es una negación de la vida. Es una comprensión profunda de que la existencia no es posesión ni control, sino flujo, transformación constante. No es retirarse del mundo, sino verlo con nuevos ojos, sin las ataduras de la mente condicionada. Pocos llegan hasta aquí. La mayoría se aferra a sus ruinas, intentando reconstruir lo que fue destruido, negándose a atravesar el umbral final. Pero aquellos que lo hacen descubren algo que las palabras no pueden expresar, una paz que no depende de nada, una claridad que no se apoya en conceptos, un amor que no requiere objeto. Y cuando esto ocurre, el despertar deja de ser un objetivo y se convierte en la única realidad. Porque la verdad, cuando finalmente se comprende, no es algo que se obtiene, sino algo que siempre estuvo ahí, esperando a ser recordado. Capítulo 9. Las sombras de la iluminación. Peligros del ego espiritual. Hay una paradoja silenciosa en el camino del despertar. Cuanto más alto se asciende, más sutiles y engañosas se vuelven las trampas. Muchos creen que el ego muere en la búsqueda espiritual, que se diluye como el humo en el aire cuando el individuo trasciende la materia. Pero la realidad es que el ego no desaparece, se transforma. Y su versión más peligrosa no es la del hombre mundano atrapado en sus deseos, sino la del iniciado que cree haber superado toda ilusión. Los antiguos sabios advertían sobre este peligro con una seriedad inquietante. El misticismo sufí lo llamaba kibre, el orgullo del iluminado, un veneno que corroe el alma de quien cree haber alcanzado la verdad definitiva. En la tradición budista, los arhats que alcanzaban estados elevados de conciencia pero se aferraban a su realización eran llamados pratikabudas, seres atrapados en su propio brillo, incapaces de extender su comprensión más allá de sí mismos. En la gnosis cristiana, se hablaba de los falsos profetas que, creyendo haber llegado a la luz, terminaban siendo esclavos de su propia ceguera. El ego espiritual es más peligroso que el ego ordinario porque se disfraza de humildad, de sabiduría, de virtud. Ya no busca la acumulación de riquezas, el placer o el reconocimiento social. Ahora anhela la admiración por su evolución, la validación de su despertar. Se convierte en un juez implacable de aquellos que aún no han despertado, despreciando el mundo como si él estuviera más allá de la ilusión. Es la sombra del buscador, una sombra que crece en la misma medida que su luz. Pero el verdadero peligro del ego espiritual es la separación que genera. El individuo que cae en esta trampa se aleja cada vez más de la experiencia humana, creyéndose un ser especial, distinto, apartado del resto. En su mente, ya no es un simple mortal, sino alguien que sabe, alguien que ha visto lo que los demás no pueden ver. Y en ese aislamiento, en esa creencia de ser distinto, se refuerza la mayor ilusión de todas, la del yo separado. Los textos más ocultos advierten sobre este fenómeno con una claridad escalofriante. En los evangelios gnósticos, Jesús no hablaba del ego común,
sino de los arcontes internos, las fuerzas invisibles que engañan al alma haciéndole creer que ha alcanzado la verdad cuando solo ha cambiado de prisión. En el Zohar se menciona que la mayor prueba del iniciado es no caer en la soberbia del conocimiento, porque aquel que se cree sabio ha sellado la puerta a la verdadera sabiduría. Es aquí donde se revela la gran paradoja: para encontrarse, hay que perderse. Para llegar a la verdad, hay que soltar la idea de haberla encontrado. Cada vez que un maestro auténtico alcanzaba la cima de la comprensión, su respuesta no era proclamar su iluminación, sino destruirla. Bodhidharma, tras transmitir el Zen a China, desapareció sin dejar rastro. Milarepa, después de años de búsqueda, quemó sus escritos. Lao Tse, antes de irse al exilio, dejó su enseñanza en apenas unas pocas páginas y luego se desvaneció en el horizonte. ¿Es esto renuncia? No. Es comprensión. Comprensión de que el verdadero despertar no es un estado, ni un logro, ni una identidad. No es algo que se obtiene, sino algo que se pierde. Es la caída del último velo, la disolución de la última imagen del yo. La trampa final del ego espiritual es la creencia de haber llegado. Pero no hay un llegar, no hay un punto final en este sendero. El verdadero sabio no se detiene, no se aferra a su sabiduría, no busca validación. Simplemente sigue caminando, sabiendo que cada certeza es solo una pausa en la danza infinita del descubrimiento. Capítulo 10. El alquimista interno: convertir la vida en oro espiritual. El fuego consume, destruye, purifica. Desde el principio de los tiempos, los sabios comprendieron su misterio y lo tomaron como símbolo de transformación. En la alquimia, el fuego era el gran agente del cambio, el elemento que convertía lo burdo en sublime, lo denso en etéreo, lo mortal en inmortal. Pero los verdaderos alquimistas sabían que la transmutación no era solo una operación de laboratorio, sino un proceso interno, una danza entre el espíritu y la materia donde el ser humano mismo era el crisol en el que ardía la conciencia. Todo lo que duele, todo lo que pesa, todo lo que nos hiere, es materia prima para la gran obra. La alquimia interior no es negar el sufrimiento, ni huir del dolor, sino aprender a transmutarlo en sabiduría. En los antiguos textos de la tradición hermética, se decía que lo que está abajo es como lo que está arriba, pero también que la muerte precede al renacimiento. Y en este viaje, el buscador debe morir muchas veces antes de alcanzar la plenitud. Los alquimistas del espíritu no buscan oro material, sino aquel oro invisible que reside en la expansión de la conciencia. Para ellos, cada prueba es una oportunidad de refinamiento. La decepción, la pérdida, la traición, el vacío. Todo ello es azufre en el proceso de purificación. La ley de la vibración enseña que la realidad responde a la frecuencia que emitimos. Pero esa frecuencia no es solo pensamiento, es emoción, es intención. Es la suma de todas las fuerzas internas que moldean la existencia. Un alquimista no se queja del mundo, lo transforma desde su propio ser. Hay una enseñanza olvidada en los textos esotéricos más antiguos. La verdadera transmutación no ocurre en un instante de iluminación, sino en la persistencia del trabajo interior. Para Celso, aquel médico y místico renacentista que entendía la alquimia como un arte del alma, decía que lo que el hombre resiste, persiste, pero lo que abraza, se transmuta. Quien rechaza su sombra se condena a repetirla. Quien huye de su dolor, lo arrastra consigo como un espectro. Pero aquel que lo enfrenta, que lo observa, que lo consume en su propio fuego interno, lo convierte en poder. Los grandes iniciados comprendieron esto en diferentes tradiciones. Jesús aceptó la cruz sin resistirse a su destino, pues sabía que la muerte no era más que la entrada a un reino mayor. Buda no escapó del sufrimiento, sino que lo contempló hasta descubrir su raíz y trascenderlo. Hermes Trismegisto hablaba del proceso de Salvet Coagula, disolver lo viejo para cristalizar una nueva forma de existencia. En cada caso, la enseñanza es la misma. El oro del espíritu se obtiene a través del crisol de la experiencia humana. ¿Pero cómo se lleva esto a la práctica? La transmutación no es un concepto abstracto, sino una obra real. Cada pensamiento negativo que se observa sin juzgar,
cada emoción densa que se acepta sin apego, cada sombra que se ilumina desde la conciencia, es un acto alquímico. El mundo entero es un laboratorio, y el ser humano es el artífice de su propia realidad. Quien comprende esto deja de esperar milagros externos y se convierte en el milagro mismo. Aquí yace el secreto final de la alquimia espiritual: el mundo no es algo que se sufre, sino algo que se crea. Cada vibración emitida, cada palabra pronunciada, cada intención sostenida, modela el tejido de la existencia. La conciencia elevada no es un premio ni un don exclusivo de unos pocos, sino el resultado de la transmutación de todo lo que es bajo en algo alto, de lo que es denso en lo sutil, de lo que es mortal en lo eterno. El verdadero alquimista no busca escapar de la materia, sino divinizarla. Sabe que el cielo y la tierra no son opuestos, sino reflejos de un mismo principio. Y cuando entiende esto, cuando ve con claridad que la realidad no está fuera de él, sino que emana de su propio ser, entonces y solo entonces, su obra está completa. Capítulo 11. El arte de habitar el presente, más allá del tiempo y el espacio. El instante es un umbral. No hay pasado, no hay futuro, solo un eterno ahora que despliega sus velos ante el que sabe mirar. El tiempo es una ilusión, un artificio de la mente que fragmenta la experiencia en líneas imaginarias. Pero la eternidad no es un concepto abstracto, ni un reino lejano al que se accede tras la muerte. Está aquí, en cada respiración, en cada latido, en la conciencia que se entrega por completo a este momento. Los antiguos sabios de Oriente y Occidente comprendieron esta verdad. En el Zen, el sonido de una gota de agua cayendo puede contener todo el universo. En el Advaita Vedanta, el yo absoluto trasciende la dualidad del tiempo y el espacio, disolviendo la ilusión del pasado y el futuro. Jesús, en sus enseñanzas más crípticas, habló de un reino de los cielos, que no estaba en el mañana ni en un plano lejano, sino dentro, en el instante presente. Pero, ¿cómo acceder a esa eternidad? La mente, atrapada en su propia telaraña de pensamientos, se aferra al recuerdo de lo que fue y al anhelo de lo que será. El ego vive del tiempo, se define por lo que ha sucedido y por lo que espera que ocurra. Pero la existencia real, la vida en su estado puro, solo se experimenta cuando esa ficción se disuelve. Hay un antiguo proverbio zen que dice: cuando como. Cuando camino, camino. Cuando duermo, duermo. Parece simple, casi trivial, pero encierra el secreto de la iluminación. No hay otra cosa que hacer en este instante que entregarse a lo que es, sin las sombras del ayer ni las proyecciones del mañana. Muchos buscan escapar del presente porque temen el vacío que hallarán en él. Sin distracciones, sin expectativas, sin relatos que sostengan su identidad, ¿qué queda? En la tradición esotérica, se dice que la eternidad no es una duración infinita, sino la ausencia de duración. La mente lineal no puede comprender esto, porque su estructura misma se basa en la continuidad del tiempo. Pero quien ha experimentado la plenitud de la hora sabe que en un solo segundo pueden caber todas las respuestas, y que la búsqueda misma se disuelve cuando uno comprende que nunca ha habido nada que alcanzar. Pero esta comprensión no es un simple acto intelectual. No basta con leerlo, con reflexionarlo, con estar de acuerdo. Es necesario vivirlo. Cada vez que la mente se desliza hacia los recuerdos o se proyecta en el futuro, la eternidad se pierde. Habitar el presente no es un esfuerzo, sino un abandono, un rendirse a la realidad sin resistencia. Los místicos de todas las épocas hablaban de esta entrega como el mayor de los secretos, el umbral hacia lo sagrado. Jesús, cuando hablaba en parábolas, dejó pistas para los que supieran escuchar. No os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta cada día su afán. En estas palabras hay más que un consejo moral. Es la clave del desapego absoluto, del cese del sufrimiento que surge de querer controlar lo incontrolable. Y sin embargo, el mundo entero parece construido sobre la negación de esta verdad. Se nos enseña a planear el futuro, a lamentar el pasado, a pensar en lo que falta, en lo que podría ser. La mente moderna es incapaz de quedarse quieta, de descansar en la certeza de que lo único real es este instante.
Pero los que han despertado a esta verdad, los que han cruzado el umbral del tiempo, saben que aquí y ahora es donde reside todo. Habitar el presente es habitar la eternidad. No como una idea, no como un concepto, sino como una vivencia. Y quien ha comprendido esto ya no busca más, porque ha encontrado lo único que siempre estuvo allí, la plenitud de ser. Capítulo 12 Decreto, Poder y Manifestación, el último secreto. La realidad no es un ente fijo, sino un reflejo maleable de la conciencia. Aquellos que han vislumbrado los engranajes ocultos del universo han comprendido que todo lo que existe es una proyección del pensamiento, un eco vibracional de la mente sobre la sustancia primordial del cosmos. No hay azar ni caos en la creación, hay resonancia, hay sintonización. Lo que se pronuncia con certeza, lo que se afirma con el poder de la voluntad, se imprime en el tejido de la existencia como una ley inquebrantable. Pero este conocimiento ha sido protegido celosamente por siglos, disfrazado de dogma, velado por parábolas o relegado a los textos esotéricos que pocos han osado descifrar. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha intuido este principio. En el antiguo Egipto, los jeroglíficos hablaban de la pararra de poder, un sonido sagrado que activaba las fuerzas ocultas del universo. En la tradición hermética, el principio de mentalismo enseñaba que el todo es mente, y que la realidad se moldea conforme a la estructura del pensamiento. En la Cábala, el tetragrámaton, el nombre sagrado de Dios, era considerado un sello de creación, un código vibratorio que sostenía la existencia misma. Y en los Evangelios, Jesús no solo enseñó la fe, sino la certeza absoluta como requisito para lo milagroso. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, muévete de aquí a allá, y se movería. La fe, sin embargo, no es un simple optimismo ni una creencia vacía. No se trata de desear, sino de saber. La vibración que mueve montañas no proviene de la duda ni de la esperanza incierta, sino de una convicción tan inamovible que la realidad no tiene más remedio que plegarse a su mandato. En los círculos ocultistas, este conocimiento se tradujo en la doctrina de la manifestación consciente, la capacidad de alinear la mente y el verbo con la estructura subyacente del universo para traer a la existencia aquello que se desea. Pero este poder no es accesible a todos, porque la mayoría oscila en un mar de pensamientos contradictorios, debilitando su energía con incertidumbre y miedo. Para manifestar con éxito, es necesario comprender que todo es vibración. El universo responde no a las palabras aisladas, sino a la emoción y la frecuencia que las sustentan. Un decreto vacío es solo sonido, pero un decreto cargado de certeza es una fuerza que reconfigura la materia. De ahí que los antiguos sabios insistieran en la necesidad de limpiar la mente de dudas antes de proclamar una afirmación de poder. En los textos vedánticos, se dice que el que conoce la verdad se convierte en la verdad, pues la realidad no puede negar la identidad de aquel que ha alcanzado la plena unidad con su palabra. Pero si todo es vibración, ¿cómo afinarse con la frecuencia correcta? La respuesta está en la armonización del pensamiento, la emoción y la palabra. Cuando la mente está alineada con la certeza y la emoción refuerza la imagen mental, el decreto se vuelve inquebrantable. Este es el verdadero sentido de la oración eficaz, la plegaria que no rueda sino que afirma, que no pide sino que declara. La diferencia entre la súplica y el decreto es la conciencia de poder. El que suplica duda, el que decreta sabe. La alquimia de la manifestación exige disciplina, porque el universo no responde a la inconsistencia. Un solo pensamiento contrario a lo afirmado puede diluir la fuerza del decreto, y por ello los grandes místicos entrenaban su mente con rigor antes de pronunciar una palabra de creación. En los antiguos rituales de magia, se enseñaba que el mago debía entrar en un estado de absoluta seguridad antes de emitir su intención, pues cualquier resquicio de inseguridad se convertía en una fisura por donde la energía se disipaba. Esta es la razón por la que tantos intentan manifestar sin éxito, porque su mente está dividida, porque decretan con palabras pero contradicen con pensamientos, porque esperan sin saber. Y sin embargo, el universo no castiga ni premia, simplemente responde. Si el pensamiento es débil, la realidad se mantiene inalterada. Si el pensamiento es sólido, la realidad se pliega.
Esta es la clave del poder, el secreto guardado por siglos y solo transmitido a aquellos que han probado su capacidad de sostener una visión, sin fluctuar en la duda. Quien ha aprendido a vibrar en absoluta certeza descubre que el mundo exterior deja de ser un campo de azar. Ya no hay incertidumbre, ya no hay expectativas, solo el saber profundo de que todo lo que es visto en la mente con suficiente claridad es inevitablemente traído a la existencia. No es magia, no es fe ciega, es la estructura misma del universo en acción. Y aquellos que han entendido este secreto ya no se debaten en la lucha ni en la espera, simplemente hablan, y el universo obedece. Capítulo 13. El desprendimiento total, la última prueba del espíritu. El sendero espiritual es un despojo constante, una lenta y despiadada despedida de todo aquello que el ego ha construido para sostener su frágil existencia. Al principio, el desapego parece un concepto distante, un ideal noble pero inalcanzable, algo que solo corresponde a los místicos que abandonan el mundo y se pierden en las montañas o en los templos. Pero la verdadera renuncia no es física, sino interna. El desapego total es la prueba final, el umbral entre la ilusión y la verdad. Los antiguos lo sabían. En las tradiciones esotéricas más profundas, la última etapa del despertar no es la iluminación, sino el abandono de la necesidad de estar iluminado. Se dice que aquellos que han recorrido el camino hasta el final enfrentan una última disolución, una prueba silenciosa en la que todo lo que creían haber conquistado se desmorona. Lo que el buscador descubre, en ese punto, es que su camino nunca fue sobre acumular conocimiento ni sobre alcanzar estados místicos elevados, sino sobre desprenderse de todo, incluso de sí mismo. El arte de morir antes de morir. Las enseñanzas ocultas de los grandes místicos insisten en un mismo punto: el que se aferra, sufre; el que sufre, está atrapado en la ilusión. El temor a perder es el mayor de los engaños, porque en realidad no hay nada que pueda perderse. Pero para entender esto no basta con leerlo o escucharlo, es necesario experimentarlo. Y para experimentarlo, el individuo debe enfrentarse a la desaparición de todo lo que cree ser. La tradición sufí lo expresa con la idea de morir antes de morir, una muerte simbólica en la que el falso yo es aniquilado. En los misterios eleusinos de la Grecia antigua, los iniciados pasaban por un ritual que simulaba la muerte para luego renacer en una comprensión más profunda de la existencia. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: «Bienaventurados los que han llegado al final, porque ellos conocerán el principio». La muerte simbólica es el último portal, el instante en que el buscador se da cuenta de que nunca hubo un yo separado del todo. Pero esta muerte no es cómoda. No es pacífica. Es un incendio que consume la identidad, una caída en el vacío absoluto. Se desmoronan los logros, los títulos, las certezas espirituales. La mente grita, el ego se resiste, porque sabe que si el proceso sigue su curso, ya no quedará nadie para sostener la ilusión de la individualidad. Muchos han llegado a este punto y han retrocedido. El miedo a la pérdida los ha detenido. Prefieren aferrarse a su yo espiritual, a sus creencias, a su sentido de importancia dentro del camino. Y así, se convierten en prisioneros del último engaño, el apego a la propia espiritualidad. La confianza absoluta en el todo. Si el desapego es la prueba final, la única manera de atravesarla es con confianza absoluta. Pero esta confianza no es la confianza en un Dios externo, en una doctrina o en un destino escrito. Es la certeza de que no hay nada que temer, porque todo lo que puede ser perdido nunca fue real. En la alquimia interna de los grandes maestros, se comprende que el mundo de las formas es un reflejo pasajero. Aquello a lo que el ego se aferra es polvo disfrazado de importancia. Relaciones, posesiones, cuerpo, vida, identidad, todo es transitorio. Y sin embargo, el ego lucha por conservarlo. No porque lo necesite realmente, sino porque su existencia depende de la creencia en la separación. El desapego total no significa rechazar el mundo. No significa huir o despreciar lo material. Significa moverse a través de la existencia con la ligereza de aquel que ya no carga con el miedo a la pérdida. Un ser que ha pasado esta prueba puede amar sin poseer, actuar sin esperar recompensa,
dar sin exigir nada a cambio. Se convierte en un canal puro por el cual fluye la totalidad. Este estado ha sido descrito en distintas tradiciones como la iluminación sin esfuerzo. Un estado en el que la vida simplemente es, sin resistencia. No es que el individuo desaparezca, es que su sentido de yo se disuelve en la totalidad. Ya no hay buscador, solo hay verdad. El punto final, cuando el buscador y la verdad son uno solo. El buscador llega al final de su viaje para darse cuenta de que nunca hubo un viaje, porque nunca hubo un yo que recorriera un camino. El Buda, al alcanzar la iluminación, solo dijo: he despertado. Pero nunca dijo que había despertado. Porque la respuesta es obvia, no hay un quién. El desapego total no es la negación de la existencia. Es la fusión con lo eterno. Aquel que ha cruzado este umbral ya no busca nada, porque ha comprendido que siempre lo tuvo todo. En el Tao Te Ching se dice: cuando dejo ir lo que soy, me convierto en lo que debo ser. Esa es la última prueba, soltarlo todo para serlo todo. Y así, el buscador desaparece. Solo queda la verdad. Capítulo 14. La gran revelación, el poder que siempre fue nuestro. El viaje ha sido largo. Desde el primer destello de inquietud hasta la disolución final del ego, el buscador ha atravesado cada velo, ha roto cada ilusión, ha dejado atrás el miedo, el apego y la necesidad de saber. Pero justo cuando cree haber llegado al final, se encuentra con la revelación más desconcertante de todas. No hay final, porque nunca hubo un comienzo. Las escuelas de misterio de la antigüedad lo sabían. Por eso, ocultaban la enseñanza última hasta que el iniciado había pasado por todas las pruebas. No porque quisieran monopolizar la verdad, sino porque sabían que una mente inmadura, todavía atrapada en su identidad, no podría soportar la simpleza de la verdad. Durante siglos, los templos herméticos, las órdenes esotéricas y las sociedades secretas han protegido este conocimiento detrás de símbolos y pruebas, porque para muchos, aceptar lo que siempre ha sido obvio es más difícil que resolver los enigmas más complejos. Los antiguos decían que la última enseñanza se revela cuando el discípulo se convierte en maestro y, al mismo tiempo, comprende que nunca hubo maestro ni discípulo, solo el uno manifestándose en infinitas formas. Lo que se oculta en los textos herméticos, en los rollos gnósticos y en los tratados vedánticos no es una verdad inaccesible, sino una verdad tan evidente que el ego se resiste a verla. El poder siempre fue nuestro. No hay nadie que pueda darlo ni nadie que pueda quitárnoslo. No hay jerarquías espirituales que nos impidan recordar, ni barreras cósmicas que bloqueen nuestra expansión. Somos el poder que buscamos, el conocimiento que anhelamos, la respuesta que formulamos en incontables vidas. Pero esto es lo que las antiguas escuelas de misterio no revelaban hasta el final. La búsqueda en sí misma es la trampa. El secreto es que nunca hubo un secreto. Lo que parecía estar escondido detrás de rituales y pruebas iniciáticas estaba, desde el principio, al alcance de todos. Solo que la mente, en su afán por encontrar verdades trascendentales, pasaba de largo la única verdad que realmente importaba. Entonces, cuando el velo final cae y el buscador ya no puede negarse a sí mismo, surge la pregunta inevitable: ¿qué sigue? Si todo lo que fue buscado ya estaba aquí, si no hay distancia entre el despertar y la existencia ordinaria, ¿cuál es el destino del alma despierta? Algunos desaparecen. No porque se diluyan en la nada, sino porque se funden con el todo de una manera tan completa que dejan de ser reconocibles. Su existencia ya no es una narrativa personal, sino un flujo ininterrumpido con la totalidad. No buscan enseñar, no buscan transmitir, porque comprenden que cada ser debe encontrar su propio camino en el momento en que esté listo. No hay prisa, no hay urgencia. Solo hay presencia absoluta. Otros, sin embargo, se convierten en guías. Pero no como los maestros de antaño, envueltos en misterios y códigos secretos. No como los gurús que se presentan como faros de sabiduría. Los verdaderos guías no enseñan, sino que recuerdan. No iluminan, sino que reflejan. No señalan el camino, sino que lo disuelven. En la tradición Zen, el maestro nunca entrega respuestas directas.
En cambio, confronta al discípulo con preguntas imposibles, con paradojas que desarman su mente lógica. Porque el propósito no es dar más conceptos, sino forzar al buscador a ver por sí mismo. De la misma manera, los guías que han cruzado el umbral final no ofrecen caminos, sino que destruyen la necesidad de ellos. Pero hay una tercera opción, la más silenciosa de todas: simplemente vivir. Sin el peso de una misión, sin la necesidad de transmitir, sin la urgencia de cambiar nada. Habitar el instante con plena consciencia, moviéndose en el mundo sin pertenecer a él, sin necesidad de que nadie reconozca lo que se ha alcanzado. Y es aquí donde surge la verdad más simple y, al mismo tiempo, la más difícil de aceptar: no hay nada especial en el despertar. No convierte a nadie en superior. No otorga dones extraordinarios. No otorga un propósito cósmico. Solo es el fin de la ilusión de que alguna vez fuimos otra cosa que lo que siempre hemos sido. El gran misterio no es un misterio. No hay puertas ocultas, no hay barreras metafísicas que separen al ser humano de la divinidad. La iluminación no es un estado lejano, sino el reconocimiento de que ya estamos en casa, ya estamos completos, ya somos el todo. Lo que queda después de esta revelación no es éxtasis ni euforia, sino una calma insondable, un silencio absoluto en el que el universo se contempla a sí mismo sin prisa, sin expectativas, sin deseos. Al final, lo único que el buscador encuentra es lo que siempre estuvo aquí. Capítulo 15. El regreso a casa, vivir como un ser iluminado en el mundo cotidiano. El despertar no es el fin del camino. No hay luces ceradoras, ni trompetas celestiales, ni una ascensión definitiva a los planos superiores. La gran paradoja de la iluminación es que, después de tocar lo eterno, el ser despierto regresa a lo mundano. Vuelve a la misma vida que dejó atrás, a los mismos lugares, a los mismos rostros, a las mismas rutinas. Pero nada es igual. Porque aunque todo sigue idéntico, quien habita la experiencia ya no es el mismo. Las antiguas enseñanzas nunca hablaron del despertar como una evasión de la realidad, sino como una nueva manera de habitarla. Lao se lo insinuó en sus versos enigmáticos, los budistas lo describieron como el camino del bodhisattva, los sufíes lo ocultaron en sus danzas místicas. No se trata de escapar del mundo, sino de caminar por él con una ligereza que ya no depende de sus fluctuaciones. Al principio, la mente busca aferrarse a la intensidad del despertar. Quiere repetir la experiencia, quiere revivir el éxtasis, quiere quedarse en ese espacio donde todo es claridad y unidad. Pero pronto comprende que ese mismo deseo es un nuevo apego. El verdadero maestro no es el que se recluye en un templo y permanece en contemplación, sino el que puede comprar pan en el mercado con la misma serenidad con la que contempla el infinito. Vivir como un ser iluminado en el mundo cotidiano es la última prueba, el regreso al origen con la consciencia expandida. Y es aquí donde muchos fracasan. Porque es fácil sentirse en paz en la cima de una montaña, pero es otra historia cuando el tráfico es insoportable, cuando alguien nos insulta, cuando las sombras de la vida terrenal nos desafían en cada esquina. ¿Cómo mantener la vibración elevada en un mundo diseñado para distraer, agotar y arrastrar la mente hacia lo trivial? La respuesta no está en retirarse, ni en pelear contra la realidad. La clave es integrarse sin identificarse. Un río sigue su curso sin resistirse, sin luchar contra las piedras que encuentra en su camino. No trata de ser otra cosa que lo que es. De la misma manera, el ser despierto aprende a fluir sin apegarse a nada de lo que toca. Sabe que el mundo es un reflejo de su propia conciencia, pero también entiende que este reflejo no lo define. Camina por la ciudad sin sentirse atrapado en su ritmo. Conversa sin sentirse reducido a las palabras. Siente sin quedar encadenado a las emociones. Su existencia ya no es una reacción, sino una expresión pura de su esencia. Este estado no significa que la persona iluminada deje de experimentar las dificultades humanas. La diferencia es que ya no se confunde con ellas. La tristeza puede visitarle, pero no lo posee. La alegría puede llegar, pero no se aferra a ella. La vida sigue siendo un juego de luces y sombras, pero ahora es solo eso, un juego.
En los textos místicos, este estado ha sido descrito como ser el cielo que observa las nubes pasar sin aferrarse a ninguna. Las emociones, los pensamientos, los eventos, todos van y vienen, pero el ser iluminado permanece como el espacio en el que todo ocurre, sin ser perturbado por nada de ello. Mantener la vibración en el día a día no se trata de estar en un estado constante de exaltación, sino de habitar la realidad sin perder la conexión con la esencia. Algunos lo logran con la práctica del silencio interior, otros con la meditación en acción, otros simplemente con la consciencia plena de cada momento. No hay una única manera, porque el verdadero despertar no es una técnica, sino una forma de ser. La gran ironía es que, cuando se alcanza este punto, ya no queda ninguna pregunta que responder. No hay nada que lograr, nada que demostrar, nada que poseer. Solo el fluir de la existencia, sin esfuerzo, sin resistencia. Y en ese fluir, la vida misma se convierte en el templo, la práctica y la iluminación. Al final, el viaje termina como comenzó, con la simplicidad absoluta del instante presente. La gran búsqueda ha revelado su último secreto: el buscador nunca fue distinto de aquello que buscaba. Y con esa comprensión, el círculo se cierra sin necesidad de cierre. Porque lo infinito no tiene final. Porque lo eterno nunca deja de ser. Porque el despertar no es un destino, sino la forma en que se camina.